continuar con nosotros. Miren, señores, yo voy a abordar este tema, como les anuncié, de los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Observen este video. Vamos a ver. La producción nos tiene ahí. Ustedes ven, eso se llama manejo temerario. Eso se llama cuando usted no le da valor a la vida, ni al ser humano. Ustedes saben que los problemas, los seres humanos son seres complejos. Y a veces resolver un problema, como el problema del tránsito en la República Dominicana, el caos por un lado, tapones, las agresiones, la violencia que se da en el tránsito, no podemos tratarlo de manera superficial. ¿Qué hay detrás de esta conducta en la República Dominicana, en la sociedad dominicana, en los individuos de la sociedad dominicana? ¿Qué hay detrás? Yo quiero profundizar en ello. Miren, hay una psiquiatra, psicoanalista alemana, médico psiquiatra, Karen Horney. Esa psiquiatra, hace años hizo unos estudios y basada en su experiencia con sus pacientes y todo esto, ella creó la teoría de las relaciones personales y los conflictos internos. Dentro de las teorías de la personalidad, ella abordó esa parte. Ustedes saben que los dominicanos tienen una personalidad, los individuos, las personas tienen una personalidad. La personalidad es eso que usted ve, lo que se ve del ser humano, porque lo de adentro, los pensamientos, usted no los puede ver. Lo que usted piensa, usted lo hace visible con su conducta, con sus acciones. Entonces, esas acciones, esa conducta, esa manera de usted vestir, la manera de su cabello, la manera de usted hablar, todo eso expresa su personalidad. Esa personalidad que se crea con la forma en que a usted lo crían, la educación que usted recibe, el trato que le dan sus padres, la escuela a la que usted va, el sector, el medio social en el que usted vive. Todo eso va formando su carácter, el temperamento que usted heredó de sus padres. Todo eso va formando su carácter. Y entonces ese carácter se refleja, esa manera de ser suya se refleja en su vestimenta, en lo exterior, como usted viste. Fíjese que nadie viste igualito a usted. Aunque ya se ha llegado a que la gente anda como uniformada, porque ya todo el mundo, tú vas a la tienda y es la misma ropa todo el mundo en diferentes tallas. Pero aún así, cada quien le da un toquecito diferente a su manera de vestir, su manera de caminar, su manera de cómo usted pensar, abordar las situaciones. Todo eso se manifiesta a través de su personalidad. La personalidad del dominicano está manifestando una conducta temeraria en el manejar, ¿sí o no? Es lo que vemos. Un motorista le lleva el espejo, le insulta. Las personas van como lajón de ya usted sabe quién en las carreteras. Una persona le choca, se para y le saca una pistola. A diario vemos eso y muchos accidentes de tránsito. Cuando usted va en vehículos públicos, usted ve esos choferes que se dice que muchos andan drogados. Incluso un jefe de un gremio de transporte, un senador ha dicho en este país que si le hacen prueba a los choferes del transporte público, la gran mayoría maneja bajo el efecto de las drogas y el alcohol. Tome nota de eso, las drogas y el alcohol. Entonces, por eso usted ve, ¿verdad?, esta cantidad de accidentes. Y esa psiquiatra, nosotros viendo esta personalidad del dominicano que se expresa
con un tránsito que hace de las vías áreas de muerte. Las carreteras dominicanas ahora mismo son vías de la muerte. Y uno de los tipos de personalidad que dice esa psiquiatra, Karen Harney, ella dice que hay un tipo de personalidad que es de personas neuróticas. Hay una personalidad que es neurótica. Hay personas que tienen una personalidad sana, equilibrada. Hay personas que son neuróticas. ¿Cómo son esas personas neuróticas? ¿Por qué son neuróticas? ¿Cómo se comporta la persona neurótica? La persona con una personalidad neurótica, es decir, con lo que usted ve, con una conducta neurótica. Ella dice que las personas que en su niñez han sufrido palizas, que son golpeados, maltratados cuando niños, que han sido abandonados de manera permanente, que han llevado una infancia pasando trabajo, sobre todo que sufren palizas, los crían golpeándolo. Esas personas tienden a percibirse, gracias por la imagen, mírenlo ahí. Eso lo dijo, escuchen bien, Karen Harney, la psiquiatra, dice que cuando los individuos se crían, esa primera infancia, dándole palizas, son abandonados, sufren traumas, porque a usted de chiquito, cuando usted le dan su primera paliza, eso es un trauma, el cuerpo siente y tiene memoria. A usted lo pellizcan, a usted le duele. Que lo haga tu padre es peor todavía, porque si lo hace un vecino, tú le insultas, le das una mordida, pero morder a tu papá, golpear a tu papá, no es así como te crían. Te crían diciéndote que tu papá hay que respetarlo. Entonces, cuando al niño lo golpean y siente, porque es un ser vivo, siente dolor, es su padre, y cállese, no llore. Aguantando eso, el cuerpo está sintiendo dolor, pero tiene que reprimir ese dolor. Quisiera insultar a su padre o a su madre, quisiera defenderse, quisiera golpearlo, pero no puede, porque entonces se siente culpable. Ese es su papá, se supone que es bueno y lo está castigando por su propio bien. Ese conflicto del niño que es maltratado, que está sufriendo, quiere defenderse, pero no tiene la fuerza suficiente para responderle al papá, para darle un golpe al papá, que lo suelte y él defenderse, se siente indefenso, se siente pequeño, sufre aguantando esa paliza del padre. Eso hace un daño y crea una confusión tan grande porque se supone que tu padre es quien más te ama. Entonces los niños, el ser humano en su niñez, en su pequeñez, siente que sin sus padres se mueren. Cuando un niño, su madre lo olvida o lo deja en un lugar o lo deja con un familiar, llora desesperadamente. No quiere que se vaya su padre porque siente que lo están abandonando y el niño percibe que si está lejos de sus padres se va a morir, que sin sus padres se muere. Así es como el niño percibe a sus padres, lo necesita desesperadamente. Entonces cuando ese padre que el niño percibe que es quien tiene la vida en sus manos, que sin ese padre él no puede vivir y ese padre lo está maltratando, lo está golpeando, lo está tratando como si fuera una basura, el niño se siente confuso si odiar o amar a ese padre, está sintiendo dolor pero no puede defenderse, no tiene la fuerza del padre. Y eso va creando, primero crea un trauma y va creando una situación interna, un conflicto interno. Amo a mi padre, no puedo golpearlo cuando me golpea. Pero me duele que me golpee, no quiero que me golpee. Entonces ahí va comenzando ese problema. Un niño que es abandonado, se siente indefenso, se siente solo. Entonces los adultos reflejan eso en su personalidad, en sus conductas ya de mayores, porque eso no se olvida. Esos golpes en el cuerpo tiene memoria, esa marca en su cerebro está ahí. Entonces, hubo un adulto que manifiesta una conducta
neurótica, ansiosa. Y ella describe, la psiquiatra Horney, lo que es la ansiedad básica. ¿Qué es la ansiedad básica? La ansiedad básica es una sensación de aislamiento, indefensión. Tú te sientes indefenso, no sabes cómo defenderte, como se siente el niño cuando el padre lo golpea y no puede defenderse y llora desesperadamente y nadie se lo quita de la mano al papá porque su papá está bien que lo castigue, es lo que la sociedad entiende. Ya no, y eso ha cambiado mucho. Entonces el niño y luego el adulto se siente indefenso en un mundo que se concibe hostil, un mundo difícil, enemigo. Una sensación de ser pequeño, insignificante, indefenso, de estar abandonado, en peligro, en un mundo, en una sociedad, en una comunidad, en una cultura, en un país cuyos únicos objetivos son el abuso, el engaño, el ataque, la humillación, la traición y la envidia. El ser humano se percibe así en este mundo. Es ese niño que se percibía así de chiquito cuando su padre lo maltrataba y lo golpeaba, su padre o su madre. Crece sintiéndose así, con esa autoestima baja, crece sintiéndose pequeño, insignificante. Entonces, eso crea una neurosis en el ser humano, que ya es adulto, y así se manifiesta. Dice la psiquiatra que todos los neuróticos tienen la necesidad de sentirse superior. Como cuando te golpeaban, tú te sentías inferior, que no eras nada. Porque cuando te golpean, eso es lo que te dicen, tú no sirves para nada, tú no eres nadie. Te tratan como un objeto. Como una lata vieja que tú la pateas. Entonces, todas las personas neuróticas sienten la necesidad de sentirse superiores para compensar eso que sienten dentro y que siempre le hacían sentir y le decían que no eran nada ni nadie, que eran insignificantes. Entonces, que ese adulto crece sintiéndose así. Esta neurosis, como les dije, viene ¿desde cuándo? Desde la niñez. Por eso Freud decía, el niño es el adulto. Como se cría el niño, se refleja en el adulto. Nosotros vimos la imagen del periódico El Día. Vamos a colocarla de nuevo. Miren cómo crecen los dominicanos. Estos adultos que usted ve hoy, los adultos de hoy que tienen hijos, ¿cómo se han criado? Miren, la mitad de los niños dominicanos recibe disciplina violenta. Ya ha mejorado mucho porque ya las leyes, a los padres cuando se enteran, un papá golpeando a un niño, van y lo meten preso, eso ahora, pero ¿y hace años atrás? Un papá podía matar a un hijo y nadie decía nada. Es más, los profesores podían golpear a los niños. Un vecino podía golpear a un niño, el papá, bien hecho vecino, así mismo, eduque a mi hijo, a golpe limpio. No sabían criar de otra manera que no fuera golpe. Sin embargo, aún hace años atrás hay personas que no fueron criados bajo golpe. Entonces, sí se puede criar buenos seres humanos sin golpearlos. Entonces, esa es la realidad de los dominicanos. Más del 50%, dicen los pediatras, que los niños dominicanos son golpeados, son criados bajo el fuete, la correa, el maltrato. Antes, póngase un guayo abajo del sol. Eso se llama tortura. Eso es hacerlo sentir insignificante, humillado, para que todo el mundo te vea y todo el mundo pasando y ese niño en cuero, en un guayo, bajo el sol, humillado. Eso se refleja después en el adulto. Y ese adulto necesita sentirse superior, desquitarse de eso que sufrió de niño, que no pudo desquitarse de su papá. ¿Con quién se desquita ahora? Con sus semejantes. Porque los neuróticos tienen una manera de comportarse, siempre de la misma manera. Por eso son neuróticos, porque se comportan siempre de una sola manera. O buscando afecto de manera compulsiva, tú tienes que quererme obligado. Por eso usted ve que aquí los hombres son violentos con muchas mujeres, que quieren que lo quieran obligado, si no la matan. Otros
con la violencia, no saben resolver sus problemas con los demás, sino de manera violenta, insultando, golpeando. Otros, ¿verdad? Siempre actúan de manera que se alejan de la gente. Cualquier problema se te van de un lado, se alejan, no te hablan, callados y se alejan. El neurótico siempre actúa de manera agresiva, o es que siempre anda detrás de la gente rogándole que lo quieran, rogándole que sean su amigo, o siempre se alejan, viven aparte, alejados de los demás. En todas las situaciones que se le presentan, en sus conflictos con los demás, actúan así. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, si los niños dominicanos, incluso antes era en mayor número, se han criado bajo palizas. Aquí se reporta, dice la psiquiatra, que las personas, los niños que han sido abandonados, ¿qué dicen las estadísticas? Que el 41% de los hogares dominicanos son de madres solteras. ¿Dónde están esos papás? Esos hijos de esas mujeres solteras, ¿cómo se sienten? ¿Acompañados? ¿O se sienten abandonados? Han sido abandonados por esos hombres que no aparecen. Y esas mujeres son las cabezas del hogar. Esos niños se crían sin un padre, se crían abandonados por su padre. Sienten el abandono de su padre o de su madre. Entonces, el 41% de la familia dominicana, hogares solos, con la mujer criando sin el papá. Pero esos niños también se crían bajo golpe. Entonces, ya vemos ahí dos elementos, ¿verdad?, que están dentro de, digamos que los elementos que constituyen la personalidad neurótica. Niños golpeados, abandonados, el segundo elemento. La mayoría de los niños dominicanos son abandonados, viven con su madre, madres solteras. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Esas personas neuróticas tienen dentro conflictos. ¿Por qué? Porque desde chiquito aprendió a sentirse indefenso, poca cosa, insignificante, y necesita sentirse superior. Tiene esa necesidad de poder, de gloria, de dinero para ser superior. No te apures, yo voy a hacer dinero. A ver ahora si van a abusar de mí. Y es desesperadamente que buscan dinero, que buscan poder, quieren prestigio como sea, aunque sea mintiendo, aunque sea simulando lo que no es. Entonces, tienen una idea de lo que quieren ser superior, pero se sienten inferior. Y esa diferencia, que aunque quieran aparentar, usar ropa cara, usar marca para verse que ya tienen poder y sentirse superior, en el fondo saben que eso no son ellos. Entonces, esa situación les trae muchos problemas internos. Y por más que ellos quieren ser superiores, se sienten por dentro inferior y tienen esos conflictos dentro de sí, de que lo que ellos quieren ser, la manera en cómo ellos se idealizan, cómo ellos quieren ser y cómo ellos se ven en su imaginación, es distinta a lo que ellos son. Por eso usted ve aquí que mucha gente vive en una choza, pero tiene una jipeta. Este país es uno de los países donde más hay iPhone, pero la gente usa paquetico. Tiene un iPhone de 60,000, de 50,000, de 40,000 pesos, pero cuando dices tú tienes internet, no, paquetico de 50, de 100, de 200 pesos, pero tiene un iPhone y aparenta, tiene un iPhone que es para gente adinerada, pero un pobre, usted lo ve con iPhone usando paquetico. Ahí hay una incongruencia. Por eso usted ve que muchas personas negras juran que son rubias, su tinte. Mire, cada 15 días en ese salón ese dinero para ese tinte, porque no pueden dejarse ver su cabello natural. Por eso hombres y mujeres que no quieren ser como son, de la costa, con genes de África, viven en los salones escondidos y usando alisados, y no hay quien le diga que se alisan el cabello. Se alisan porque no quieren ser lo que son. Se idealizan que son una cosa, pero ellos son otra. Pero quieren sentirse, quieren verse
como lo que ellos entienden en su mente, en su imaginación que son. Y como ellos se dicen, no, yo no soy eso. Lo que yo quiero hacer es esto. Y entonces se alisan el cabello, se tiñen el cabello. Pero en el fondo, cuando se miran, ellos saben quiénes son. Entonces esa situación le va creando un vacío. Hay algo que no encaja. No encaja lo que es en realidad con cómo se idealiza y cómo se imagina. Entonces esa persona anda con un infierno dentro de sí. ¿Y cómo lo manifiesta? ¿Cuáles son las maneras de una persona neurótica expresarlo? ¿Cómo sabemos que alguien tiene una personalidad neurótica? Manifestando, idealizándose, queriendo ser lo que no es, aparentando ser lo que no es y expresando odio a sí mismo. ¿Cómo se expresa el odio a sí mismo? Hay dos maneras, de las 6 hay dos que están mucho en la conducta del dominicano. Ustedes no han ido todos los viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. A beber. Esa bebedera de la mayoría de los dominicanos. ¿Y cuál es la otra forma de expresar odio a sí mismo? El manejo temerario, dice la psiquiatra. El odio contra sí mismo se expresa con el abuso del alcohol y el manejo temerario. ¿Cuál es la situación en la República Dominicana? Que el dominicano nada más habla de beber. Usted va a un barrio pobre, pero usted ve eso con Madonna y la gente bebiendo. Primero lo de la bebida y después lo que quede para los demás. ¿Sí o no? Todo, siempre hay una excusa para el romo, para el alcohol. Una sociedad de una gran mayoría alcohólica. Y lo otro que estamos viendo, ¿qué? Vamos a ver las dos noticias del listín. El manejo temerario. Ahí están dos conductas que expresan el odio a sí mismo y la personalidad neurótica. Mírenlo ahí. Una vía costosísima, gran inversión que hizo el gobierno, se está convirtiendo en un cementerio. Ya van en el poco tiempo que tiene abierta. Más de 15 muertes y decenas de heridos. Hay gente que ya no quiere caminar por ahí porque el manejo a gran velocidad, manejo temerario, ¿verdad? Y el abuso de alcohol, se ha determinado que la mayoría de los accidentes las personas venían tomando alcohol y a gran velocidad. Ahí están esos dos elementos que expresan el odio a sí mismo en la conducta de la gran mayoría de los dominicanos. Mire, vamos a ver la otra noticia del Listín Diario. ¿Qué dice la ONU sobre los accidentes? Miren, los siniestros cobran 3.000 vidas al año en la República Dominicana. ¿Usted sabe lo que 3.000 personas en accidentes de tránsito? Pero usted sale de su casa, cada vez un accidente te le tira el carro encima. Es un caos. La violencia que hay. Eso expresa, ¿qué dice la psiquiatra? Odio a sí mismo. Una personalidad neurótica. Eso maneja los conflictos internos que lleva el individuo dentro. Usted no ve a esas personas con esa defensa que le pone, ven, pégate para que tú veas lo que te voy a enseñar a ti quién es más grande. Esa defensa grandísima, para asustar al otro. Necesita sentirse superior. Y viven manejando, tratando de ellos, no yo. Entonces ahí vemos en la sociedad dominicana, no es tan fácil el tema de los accidentes. Hay que profundizar. Cuando vayamos a tomar medidas para solucionar este problema del tránsito y los accidentes de tránsito, hay que ver al dominicano de manera integral. Eso es un reflejo de la personalidad del dominicano. No es tan simple. La manera en cómo la persona conduce en la calle refleja su personalidad, su manera de pensar, sus conflictos internos. Entonces es muy bueno que nosotros sepamos eso
y que tomemos en cuenta que la crianza, la educación y las consecuencias, cuando hay impunidad con las personas que cometen faltas en el tránsito, que matan a otro por un manejo temerario y no van presos, la sociedad aprende que eso se puede hacer y no hay consecuencias. Entonces, la crianza no puede ser violenta para que no sean seres humanos adultos traumatizados. La educación tiene que ser elevada, de calidad, para que las personas tengan otra manera de resolver sus conflictos internos y sus conflictos con las demás personas. Y que haya consecuencia. Que si no aprenden por amor, por dolor, usted afectó a alguien en el tránsito, usted va a pagar su consecuencia. Entonces de eso la sociedad aprende, de que si usted hace eso, lo castigan. Entonces hay que tomar esto en cuenta para ver si resolvemos el problema de las muertes en las carreteras, en las vías de la República Dominicana. Vamos a una pausa y retornamos.